Dios le bendiga, hermano. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad del discipulado familiar, utilizando como libro de referencia el pastor Miguel Núñez y su libro Siervos para su Gloria. Hoy vamos a ver el título Sé un siervo apartado. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 1, 15 al 16, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. La santidad de Dios es el atributo que le coloca en una categoría exclusiva. Lo separa de la creación inanimada y lo separa de cualquier otro ser viviente. Como Dios, nadie puede ser santo en ese nivel. De hecho, cuando estudiamos la palabra, se ven algunos atributos que Dios son comunicables para nosotros, que nosotros lo podemos reflejar. Sin embargo, hay unos atributos que son incomunicables. Entre los comunicables está la santidad. Nosotros podemos expresar esa santidad, pero no jamás al nivel la cual el Señor es santo. Los serafines, por ejemplo, cuando usted ve la palabra, dice que fueron creados para ministrar en su presencia. Estaban allí al lado de nuestro Señor, pero tenían la sensibilidad de cubrirse el rostro, según revela el profeta Isaías en el capítulo 6. Ningún otro atributo de Dios se repite 3 veces, como sucede con la palabra su santidad. Tanto Isaías 6.3 en el Antiguo Testamento como el Apocalipsis 4.8 en el Nuevo Testamento nos advierten que Dios es santo, santo, santo. En hebreo, la repetición era una de las maneras de enfatizar ciertas cosas. Es un equivalente a lo que nosotros vemos hoy cuando nosotros escribimos una carta, la subrayamos dando a entender que es importante, lo ponemos un highlight o cuando lo ponemos las letras en bold o negritas para que entonces resalte del texto. Tiende a resaltar, colocarlo, ¿verdad?, de una manera que sobresalga de lo que fue escrito. Pero los hebreos repetían las ideas para resaltarlas. Como dijimos, ningún otro atributo de Dios se repite ni siquiera 2 veces en el relato bíblico, mucho menos 3. La santidad de Dios es intrínseca en su ser, mientras que la nuestra es un resultado, en el primer lugar, del sacrificio de Cristo a nuestro favor, que nos la adjudica. Y luego es fruto de obrar de Dios en nosotros a través del proceso de santificación. Hoy en día vemos personas que no se disciplinan, no se esfuerzan, no buscan como creyentes adquirir esa santificación. Esto requiere una confrontación de la palabra con nuestras vidas, haciendo una introspección y mirando en las cosas que estamos fallando para ir creciendo y obedeciendo lo que Dios nos dice en su palabra. La santificación es obra del Espíritu Santo de Dios, pero a diferencia de la salvación, es lo que se le conoce, la salvación, la palabra es monergismo, que es que la obra es exclusiva de nuestro Dios. Sin embargo, lo que se conoce como la santificación es sinergismo, a través del cual Dios, por medio de su gracia, nos imputa para que participemos, seas participante de manera activa en nuestra santificación. Wayne Grudem le llama, en su libro le llama que cooperamos, estamos en acción en ese proceso de santificación. Dios es el autor de toda nuestra salvación, como de nuestra santificación, pero en la salvación el hombre no tiene ninguna participación. Él es solo un receptor de la dádiva, del regalo, y por eso no existen creyentes más salvos que otros, sino que gozamos de la misma salvación. Sin embargo, cuando hablamos de la santificación, sí encontramos a personas más santificadas que otras, porque son más diligentes en procurar esa santificación. Otros son muy perezosos y no crecen en el Señor.
La santificación no se produce por un proceso de osmosis, no viene del cielo, no cae por obra allí bañándonos como si fuera lluvia, sino por medio de nuestra exposición a los medios de gracia usados de Dios. Cuando decidimos estudiar la palabra, por ejemplo, reflexionamos en sus enseñanzas, hacemos introspección, como le había dicho, y aplicarla. O cuando por el contrario decidimos entonces no hacer ninguna de estas cosas, estamos contribuyendo u oponiéndonos al proceso de santificación que Dios ha iniciado en nuestras vidas. El versículo que vimos al principio de la carta de Primera de Pedro, citamos arriba, se nos deja ver que Dios no nos exhortó a que los comportáramos santamente, sino que seamos santos. No es el proceso de yo comportarme, sino es que lo seamos santos. Y este es el mandato que podemos observar nuevamente del principio: ser antes que hacer. Si quieres servir a Dios, necesitas entender que tiene que ser una persona apartada. Así que vamos a entrar de lleno a lo que vamos a estar viendo en esta mañana del Señor. El primer tema es el siervo, o subtema: el siervo de Dios es una persona apartada. En el hebreo hay dos significados primarios para la palabra santo. Primero es Kodesh, que significa separado. En la mayoría de los casos, a lo largo de la historia redentora, cuando Dios llamó a alguien para que lo sirviera, lo apartó de su entorno, de un lugar de corrupción, para llevarlo a donde pudiera ser limpiado. Eso lo vemos, por ejemplo, en Abraham, que dice en Génesis 12:1, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Hasta ese momento Abraham vivía junto con su padre en una tierra que adoraba a dioses paganos. Eso lo vemos en Josué 24:3. Entonces, cuando Dios quiso comenzar a trabajar en él, lo apartó y su trasfondo pagano lo apartó de su familia y de su tierra. Para caminar con Dios debemos apartarnos, porque no podemos caminar con Dios y seguir en la misma dirección donde estábamos transitando. Es interesante eso, porque a veces nosotros queremos seguir viviendo la vida que teníamos antes de Cristo, y eso es imposible. Tenemos que ser apartados del mundo. Dice la palabra que aun cuando nosotros estamos en el mundo, no somos de este mundo. Nuestra vista está puesta, los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Nuestra vista tiene que estar puesta en el cielo. Lo mismo ocurrió con la nación de Israel. Cuando Dios lo sacó por el desierto, lo sacó de Egipto, ¿verdad? Lo sacó de un mundo donde estaban paganos. Y entonces de la idolatría, de la inmoralidad, para formar una nación santa para Él. Así que el proceso ese de sacar es el proceso de limpieza que Dios va a provocar en ti una vez te saca del lugar de contaminación en la cual te encontraba. En el Nuevo Testamento Dios también sigue el mismo patrón cuando dice que la iglesia viene del vocablo eclesía, que lo que significa, lo que quiere expresar es que hemos sido llamados a salir del mundo. Esto es lo que Pablo instruye a los corintios cuando le dice en 2 Corintios 6:17, por tanto salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La frase salir de en medio de ellos no tiene que ver con que seamos mejores, sino con que si nos quedamos allí, nuestra carne será seducida por las atracciones del mundo y volveremos al lugar de donde nos sacó el Señor. Hay muchas personas que procuran, en momentos de que llegan a los pies de Cristo, tienen que ir una transformación de su agenda también. Si yo cuando llego a los caminos del Señor
procuro tener las mismas amistades, frecuentar los mismos lugares donde estaba, seguramente vas a volver a caer en el pecado y vas a volver a la vida que tenías anteriormente. Cuando una persona realmente llega a los pies de Cristo, abandona todas aquellas cosas que son de pecado y comienza a caminar en lo que Dios ha pedido: lectura de la Biblia, asistir a la iglesia, ir a consejería bíblica, buscar hermanos en Cristo, hacer amistades con ellos, y ese proceso va a ir un proceso de limpieza de nuestra vida contaminada con el pecado. Y sobre todo los líderes necesitan modelar esa vida de separación. En el hebreo hay una segunda palabra que se traduce como santo, y es el vocablo kedosh, que más bien significa sagrado, puro y limpio. Tanto el concepto de ser apartado para Dios como el de pureza tipifican el estilo de vida que debiéramos llevar. Aquellos que somos elegidos por Dios para el servicio, no podemos olvidar que Él demanda de nosotros que modelemos una vida de consagración delante de su pueblo. No es casualidad que haya ordenado que Aarón llevara sobre su frente la marca que debe distinguir al líder que representa a Jehová. Mire lo que dice Éxodo 28:36. Harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como las grabaduras de un sello. Decía: santidad al Señor. Hoy esa marca o distintivo debe estar sobre nuestras mentes y nuestros corazones, y refleja un nuevo estilo de vida. Para el cristiano, la separación implica un distanciamiento del pecado y un acercamiento a Dios a través de un proceso que llamamos santificación. Esta es la forma en que el Nuevo Testamento presenta el nuevo nacimiento. Necesitamos abandonar el pecado y comenzamos a hacer obras de justicia, como claramente expresa el apóstol Pablo en Efesios 4:28, que dice: el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. A los que robaban, como eran incrédulos, Pablo no solo les manda que dejen de robar, sino que ahora que han creído, les insta a trabajar para ayudar a los que tienen necesidad. Vemos aquí lo que le dice: abandona tu vida de pecado y acércate a Dios haciendo obras de justicia que Dios ya ha puesto de antemano. Nuestra santificación es apartarnos del mundo para acercarnos a Dios. Nos apartamos del mundo, nos apartamos del pecado y nos acercamos a la santidad de Dios. Si eso es cierto para la oveja común y corriente, cuánto más debe ser el líder también haciendo esto que Dios nos ha mandado hacer. Ahora veremos lo que se compone como la santidad tiene un precio. Dice A.W. Tozer, dice que la soledad es el precio que el santo paga por su santidad. Caminar en santidad tiene un costo, pero no se asemeja jamás a lo que pasó Jesucristo por nuestra salvación. Cuando decidimos apartarnos para Dios, hay mucha gente que nos da la espalda. Mucha gente que no desea seguirnos porque no quiere pagar el precio. El líder de Dios no puede comprometer la verdad de su palabra, la palabra del Señor, cuando ve que se está quedando solo, como lamentablemente tantos lo han hecho. Muchas veces hoy en la iglesia hemos visto que la gente ha cambiado el mensaje para hacerlo aceptable para el hombre, cuando la santidad de Dios, su palabra que es santa, debe ser predicada tal como está. No la puedo moldear para que otras personas se permanezcan, porque tengamos más dinero en las arcas, porque haya más gente en nuestra iglesia, sino tiene que llevar el mensaje de santificación. Muchos prefieren la popularidad y los aplausos antes que la soledad en santidad. La iglesia contemporánea quiere sentirse cada vez más identificada con el mundo secular, más aceptada, más aplaudida, y en pocas palabras
quiere sentirse cada vez más cerca de ellos. Por eso es que vemos hoy en día cómo la mundanalidad se ha metido dentro de muchas iglesias y han contaminado lo que es santo, que es del Señor. Inclusive cuando vemos música que entendemos que no agrada a nuestro Señor, pero es introducida porque en el mundo se está cantando, la queremos nosotros cantar. Y he escuchado inclusive canciones, la misma tono, la misma música, y cambiándole la letra, aduciendo que están adorando a nuestro Señor. Lo triste es que el pueblo de Dios no tolera ser diferente. Todavía seguimos diciendo que queremos ser como las demás naciones. Recuerda en 1 Samuel 8, 5 al 20, que le exigieron a Dios que querían ser igual a todas danos un rey, porque nosotros queremos ser igual a todas las naciones. Por eso cada vez que el mundo hace algo nuevo, el pueblo de Dios quiere una versión cristiana de esa nueva música secular, de esa nueva moda o de cualquier otra cosa. Dios ha dejado evidencia en la vida de su pueblo del punto al cual está dispuesto a llevar para exaltar su santidad y para que nunca sea trivializada. Quizás la mejor historia para ilustrar esto que estamos diciendo aparece en Levíticos 10. Mire lo que dice allí, Levíticos 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. En esta historia aparecen los personajes que están involucrados allí. Es el sumo sacerdote, que es Aarón, y sus hijos, que también eran sacerdotes. Ofrecieron sacrificio a Dios verdadero en el tabernáculo, que también es verdadero, con sus respectivos incensarios que han tomado del altar del incienso. Entonces, cuando nosotros vemos esto, sin embargo, Dios los consume en medio de una experiencia de adoración por haber ofrecido fuego extraño. De alguna manera el sacrificio no fue ofrecido como Dios había prescrito, lo cual violaba su santidad. Podríamos especular un poco al pensar que los incensarios y preguntarnos si acaso pudo haber sido que la fórmula del incienso no era la prescrita. Dios había dicho que esa fórmula solo podía ser usada en la ofrenda a Jehová, y que cualquiera que usara esa misma fórmula para otro uso perdería la vida. Mira lo que dice Éxodo 30, 37 al 38. Y el incienso que harás no lo haréis en las mismas proporciones para vuestro propio uso. Te será santo, apartado, distinto, separado para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado de entre su pueblo. Hoy no ofrecemos nosotros, dice pastor, pero nosotros no ofrecemos incienso hoy en nuestras vidas. Pero el principio detrás de esta ofrenda del incienso permanece. Lo que le ofrecemos a Dios debe ser algo especial para Él. Cuando nos dirigimos a Dios, no nos estamos dirigiendo al vecino, a un amigo, sino a alguien que merece respeto, reverencia, honra, gloria y honor. A nuestro parecer, estos principios encuentran su aplicación también en la iglesia de hoy, en otras múltiples cosas que hacemos para el Señor. Por lo tanto, necesitamos recordar continuamente la advertencia de Levíticos 10:3. El líder del pueblo de Dios necesita encontrar maneras visibles de mostrar a los hijos de Dios, ya que aquello que tiene que ver con él debe ser tratado con reverencia, con temor y temblor, como decía Pablo. En el texto que describe la muerte de los hijos de Aarón llama la atención el hecho que dice: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado.
hoy en día han minimizado la santidad de Dios. Mi Dios es mi pana, mi amigo. Sí, la palabra expresa que Dios se hace amigo de nosotros, pero no en el contexto de nosotros perder la reverencia que estriba el que nuestro Dios es 3 veces santo. Esas son las palabras que Moisés le recuerda a Aarón cuando Aarón viene a él aparentemente para quejarse porque sus 2 hijos habían sido quemados en ese momento, se estaban adorando. Aarón probablemente estaba desconcertado, estaba diciendo: ¿qué pasó aquí? Porque después que había consagrado a sus hijos al sacerdocio y de repente ya no los tenía, porque Jehová los había consumido, carbonizado en medio de la adoración. Una frase similar es la que Moisés tiene que oír el día que golpea la roca 2 veces, Números 20, y le habla al pueblo de manera no aceptable para Dios. Jehová solo le había instruido que hablara a la roca. A veces nosotros preguntamos: pero ¿cómo es posible que por esta simpleza lo minimizamos la santidad de Dios y decimos: oye, pero si lo que él hizo fue simplemente le dio, no le habló, pero le dio? Y además, entender, el pueblo le está exigiendo y él está cansado. ¿Qué era lo que el pueblo necesitaba en ese momento? Era que él obedeciera, que por medio de Moisés vieran la santidad de Dios y lo que Dios requiere. La forma irreverente en que Moisés lo hizo le costó la tierra prometida. ¿Por qué? Porque como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Levítico 10:3. Las palabras de Moisés escuchó el día que Dios le anunció que no entraría a la tierra prometida fueron estas: y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Números 20:12. El testimonio de los líderes de Dios delante del resto de la congregación es de vital importancia para Dios. ¿Quién le enseñó a los hijos de Aarón esta irreverencia hacia Dios? Sucedió tempranamente en el recorrido del pueblo de Dios por el desierto, cuando confeccionó un becerro de oro, un altar delante del becerro, y dijo al pueblo: mañana será fiesta para el Señor. Éxodo 32:5. Vemos allí la palabra del Señor que nos dice que mientras Moisés subió al monte a poder buscar las tablas, ¿verdad?, de la ley, se desesperaron en ese comportamiento que tenía. El pueblo estaba pidiendo: ¿dónde está? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está nuestro Señor? ¿Qué pasa? Que estamos desprotegidos, esto, lo otro, quejándose continuamente. Y ellos vinieron con la idea maravillosa de lo que ellos conocían, que era de Egipto, de crear sus propios dioses con esta figura, con oro, y lo fundieron, y Aarón estaba allí dando la impresión de que eso era para adorar al Señor. En un solo día Aarón redujo la imagen de Dios a un becerro de oro, algo inconcebible en su mente. Los líderes del pueblo de un Dios que se describe como 3 veces santo, jamás podemos darnos el lujo de tratar su presencia de manera irreverente, en especial delante de su pueblo. Esto habla de la necesidad que el líder tiene de vivir en santidad para luego saber cómo relacionarse con Dios santamente delante de su pueblo. Ahora veamos, la santidad es la condición número 1 para acercarse a Dios. Vamos a ver unos ejemplos bíblicos que nos dicen que necesitamos esa santidad, que tiene que ser prioridad número 1 en nuestras vidas para nosotros acercarnos al Dios que adoramos. Cada persona, cosa o lugar con el que Dios se relaciona es llamado santo. Aún una porción de arena, interesante, en el desierto adquirió este objetivo cuando Jehová se hizo presente. Miremos Éxodo 3, 4 y 5. Cuando el Señor vio que él se acercaba, hablando de Moisés,
para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Moisés pudo haber transitado infinidad de veces por ese mismo lugar, pero durante los 40 años que estuvo caminando en el desierto, pero en ese día, por el momento, el lugar fue declarado santo porque la presencia de Dios se hizo presente en ese lugar. En ese instante, el lugar se asoció a Dios y todo lo que se relacionaba con Él de manera estrecha es santo por definición. Por eso en el Nuevo Testamento la palabra preferida por el apóstol Pablo para referirse a los creyentes es agios, que significa santos. Así vemos, su nombre es santo, Levítico 22:2. Su espíritu es santo, Hechos 2:33, 1 Corintios 6:19. Sus caminos son santos, Salmos 77:13. Su trono es santo, Salmo 47:8. Sus ángeles son santos, Deuteronomio 33:2. Dios dedicó todo un mandamiento a la protección de la santidad de su nombre, porque representa lo que Él es. Es al igual que su palabra. Por eso Dios ha engrandecido a ambas cosas, su nombre y su palabra, por encima de todo. Salmo 138:2. Y esto debiera llamarnos a todos a la sobriedad, a la santidad, a la seriedad, mucho más de lo que frecuentemente ocurre. Este llamado es aún más cierto en sus líderes. Hoy, lamentablemente, no solamente el pueblo del Señor, las butacas de los asientos de la congregación, sino el púlpito, se ha perdido lo que significa la santidad de Dios. Y lo cogemos con esa irreverencia cuando Dios está pidiendo que eso sea como Él estipuló en su palabra, de amarlo santo porque Él es santo. La lista de lo que representa a Dios es llamado santo es interminable. A continuación le voy a dar unos ejemplos. Sus profetas son llamados santos. Hechos 3:21. El tabernáculo, había un lugar santísimo, Primera de Crónicas 6:49. Su pueblo es llamado pueblo santo para el Señor, Deuteronomio 7:6. La tierra donde Dios llevó el pueblo judío fue llamada tierra santa, Zacarías 2:12. Dios esperó que vivamos una vida santa, Romanos 12:1. Dice: cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable, en otras versiones, agradable a Dios. Pablo nos manda a ofrecer nuestros cuerpos de esa manera. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad y aún los miembros de nuestro cuerpo tienen que ser santificados para ser usados por nuestro Dios. De lo contrario, esa falta de santificación se convierte en piedra de tropiezo. Decía Charles Spurgeon: esté consciente de usted mismo más que de cualquier otra persona. Llevamos el peor enemigo dentro de nosotros. Nosotros pensamos que el peor enemigo que tenemos está afuera, pero el peor enemigo, hermanos, somos nosotros mismos y tenemos que cuidarnos, decía Charles Spurgeon. Muchas personas hoy en día viven atribuyéndole todo lo que pasa a Satanás de la manera irresponsable, cuando en realidad nosotros somos los que verdaderamente somos responsables de cultivar una vida de santidad bajo la guía del poder del Espíritu Santo. Claro que Satanás es capaz de tentarnos, pero nosotros podemos ceder o no ceder a sus tentaciones. Eso es lo que vemos en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva fueron tentados. Los hizo caer. Pero al final Dios llama y le impone consecuencias a esta primera pareja, que no supo resistir la tentación de creerle más a Satanás que al mismo Dios. Ahora veremos, la santidad requiere disciplina. ¿Por qué se hace tan complicado para nosotros disciplinarnos? La santidad debe cultivarse, requiere límites y disciplina. Por eso es un esfuerzo continuo que nosotros estamos haciendo, que siempre debemos estar
pendientes de aquellas cosas a las que nos exponemos, conversaciones, personas, imágenes, películas, material escrito, etcétera. Todo lo que nosotros vivimos en nuestro día, en lo que estamos en nuestro día de vivir, nosotros tenemos que compararlo con la palabra, filtrarlo a través de la escritura y ver si eso realmente ayuda a nuestra santificación. La exposición repetitiva al pecado en cualquiera de sus formas nos va desensibilizando con el paso del tiempo y nos vamos acostumbrando a mayores niveles de pecado. Pablo, como maestro de Timoteo, lo instruyó en relación a la necesidad de vivir una vida disciplinada al decirle en 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. Ken Hughes, en uno de sus libros, hace un comentario muy interesante donde explica que la palabra ejercitarse viene del vocablo griego gumus, que significa desnudo. La ilustración es esta: en la antigüedad, Pablo la utiliza, el escritor de Hebreos también la utiliza. En la antigüedad los atletas griegos entrenaban prácticamente desnudos para evitar cualquier obstáculo. Quizás en la mente de Pablo estaba la idea de que los deshiciéramos de todo aquello que nos sirva de estorbo, como apuntalaba el autor de Hebreos, dice Hebreos 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor parece separar aquellas cosas que son pecaminosas de aquellas otras cosas que, aún sin ser pecaminosas en sí, representan un gran estorbo, todo peso para nuestra vida de santificación. Hay cosas en nuestras vidas que son un peso que impiden que entonces nosotros podamos alcanzar más santificación. Por ejemplo, ver un partido de fútbol, que el deporte que te agrade, la NBA, la Major League Baseball, cualquier deporte que te encante, que sea tu hobby, que te guste verlo, pero a la medida, eso en particular no es pecado, pero cuando tú dejas de hacer las labores que Dios te ha enviado a hacer, escudriñar la palabra, orar, y no solamente eso, descuidas también la familia, que es el primer ministerio que Dios te ha dado. Entonces eso implica que se conviertan entonces en un peso para tu crecimiento y tu santificación. El deporte no es pecaminoso en sí mismo, pero ha sido un estorbo en nuestro caminar. Cuando este sea el caso, por ejemplo, necesitamos deshacernos de eso que está robando tiempo precioso de nuestras vidas. Tenemos que ser disciplinados. Si la televisión te está robando o te está quitando el tiempo que corresponde para tu familia y para el Señor, debes autodisciplinarte a eliminarlo. Si es el celular, si es alguna otra cosa, póngale usted nombre a eso que está impidiendo que usted pase ese proceso de santificación. Notemos cómo el autor de Hebreos separa lo que es solo un peso de lo que es pecado. En otras palabras, hay cosas en nuestra vida que simplemente son de peso, que quizás no son pecados, pero representan un estorbo, una incomodidad, un obstáculo para nuestra santificación. Otro ejemplo podría ser la televisión, que no es pecaminosa en sí misma, pero puede llevar a convertirte en un enorme pecado, no necesariamente por los programas que vemos, sino por la cantidad de horas dedicadas que hacen que nos volvamos irresponsables en muchas áreas de nuestra vida. A.W. Tozer dice que el abuso de algo inofensivo es la esencia del pecado. El abusar de las cosas que que las has convertido en dioses para tu vida o en ídolos para tu vida, comienzas entonces a apartarte de las cosas del Señor y debes tomar decisiones drásticas de disciplina para quitar a eso que está impidiendo tu santificación. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitar las caídas? Amados hermanos, necesitamos salir de la cueva y buscar a personas con quienes conversar
desahogarnos, rendir cuentas y animarnos mutuamente. Un pastor de más experiencia puede ser un gran mentor que nos ayude a nosotros, los líderes, los pastores, o algún hermano de la iglesia que usted entienda que sea maduro en la fe y que te pueda ayudar en ese autodisciplinarte en tu vida y poder evitar las caídas. Se ha dicho que cada uno de nosotros debiera tener 3 amigos cercanos. Un Pablo que nos sirva de mentor, un Bernabé que nos anime y un Timoteo a quien formar. Lamentablemente la mayoría de los hombres no tenemos esa cualidad de dialogar mucho. Johnny Hunt tiene un libro que se llama Callado y en la iglesia lo hemos estado discipulando los varones con esto, y específicamente se llama Callados porque tenemos la característica de mantenernos callados en nuestras debilidades, nuestras luchas, no las expresamos a personas de confianza, a amigos en nuestras vidas. Es interesante que cuando nosotros hablamos de amigos, el varón, el amigo es para dialogar asuntos de hobby, de juegos, de deporte, de otros temas en particular, pero cuando se trata de tus sentimientos, de tu relación con Dios, de la espiritualidad, no tenemos esa confianza para dialogar el asunto. Sin embargo, las mujeres sí tienen esas buenas amigas y por lo general conocen sus vidas interiores, y aunque los hombres dicen tener buenos amigos, no saben nada de la vida interior de sus mejores amigos. Los hombres no comunican, no hablan, no dejan ver lo que está pasando, y su amistad íntima se limita a compartir, como le dije, aquellas cosas que son deportes y otras cosas de trabajo y particulares. Alguien nos dijo en una ocasión, dice Miguel Núñez, que no tenía amigos cercanos porque temía que si los demás sabían cómo era él, probablemente no querían ser sus amigos. ¿Se imagina vivir en esa prisión? El aislamiento nos vuelve más vulnerables a las caídas. Cristo conocía eso. Cuando Cristo hablaba sobre la vulnerabilidad del hombre, nos enseñó: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Marcos 9:47. Y esto no está diciendo que te tienes que cercenar el ojo, quitártelo o quitártelo literalmente. Lo que Dios está estableciendo, que si alguna cosa está impidiendo ese proceso de santificación, porque continuamente estás cayendo, debes tomar medidas con relación a eso. No podemos negociar con el pecado, tampoco podemos trivializarlo y mucho menos ignorarlo, y eso es lo que muchas veces hacemos, lo ignoramos. Un pecado de una noche nos hace perder el ministerio y la familia. Hablando de los pastores, no puede correr ese riesgo. Ese ojo derecho puede representar diversas cosas. Por ejemplo, para muchos la televisión, la computadora, para otros una secretaria, un asistente, para algunos el gimnasio o son las finanzas. La lista puede ser interminable. El pecado es algo que no podemos coquetear. Dice la palabra: ¿puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? Proverbios 6:27. Y en una reflexión final, concluyendo el tema, la efectividad de una vida es directamente proporcional a su santidad. Dios no se complace en la falta de santidad, y si Él no es honrado de esa manera, no hará fluir su gracia y su poder a través de nosotros. Necesitamos urgentemente, necesitamos mantener vidas santas si queremos que Dios nos use. Warren Wiersbe menciona que el ministerio existe cuando los recursos divinos llenan las necesidades humanas a través de canales de amor para la gloria de Dios. Y eso no ocurrirá si no hay santidad en el liderazgo. Mucho del estancamiento de las iglesias de hoy día se debe precisamente a la falta de santidad en los púlpitos y en los bancos.
Los líderes que no son santos estorban el trabajo de Dios, lamentablemente. El Espíritu Santo es nuestro agente de santificación. Dice la palabra que es nuestro consolador, nuestro paracleto. Y si Él no opera, nada ha de ocurrir, porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Juan 15:5. Pero a la vez el creyente tiene un rol que jugar en la santificación, que requiere sacrificio, renuncia, rendición de cuenta, sumisión y disciplina. Y como hemos dicho, esto no ocurre por osmosis. Debemos apartarnos del mundo y de sus formas pecaminosas y apegarnos a la vid verdadera, de manera que podamos dar mucho fruto. Y damos gloria al Señor porque Dios nos ha puesto en nuestro corazón el que nosotros podamos disciplinarnos. Y como hemos hablado a través de todo el estudio de hoy, tenemos que ser siervos apartados, limpios. Y eso lo hace nuestro Señor. Pero tenemos esta participación, cooperamos en esta santificación y debemos esforzarnos para cada día poder ser semejantes a nuestro Salvador y Redentor. Damos gracias al Señor y nos despedimos en oración. Padre, gracias te damos por este maravilloso tiempo que podamos, Señor, escudriñar tu palabra, reconociendo, Padre, que, Señor, no estamos en esa santidad que tú hablas en tu palabra, pero ayúdanos, Señor, a esforzarnos, ayúdanos, Señor, a disciplinarnos, ayúdanos, Señor, a poder hablar con respecto a nuestra vida espiritual, y que podamos, Señor, ser confrontados con tu palabra, y que podamos ser transformados por medio de tu Espíritu Santo. Queremos ser semejantes a ti, queremos ser siervos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra, a cada día a añorar y buscar tu rostro. Gracias, Padre, te alabamos, te exaltamos, glorificamos tu bendito nombre, en el poderoso y santo nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.